La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gracias. Amén, amados. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Los bendecidos aquí a mi izquierda? Amén. ¿Los del centro? Amén. ¿Centro de la capital? Ellos son de la izquierda, mire. Va. Aquí tengo a los de la derecha. ¿Pueden darle palmas al Señor esta mañana? Amén. Aleluya. Qué precioso contemplar una congregación así como la iglesia del Señor. Y lo importante es que todos están felices, ¿sí? Gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de compartir con ustedes la palabra del Señor, al pastor Francisco Torres. Gracias por darnos el privilegio y que Dios bendiga también la vida de un amigo nuestro y siervo en el Señor, un amigo personal, David Sarabia. Amén. Que ha sido el instrumento que el Señor ha utilizado. Bueno, quiero que abran sus Biblias, por favor. Abran su Biblia si son tan amables. Libro de Jeremías. ¿Cuántos se han levantado con el pie derecho este día? Levanten la mano. Solo los que se han levantado con el pie derecho. Sí. Les da risa, ¿verdad? Bueno, vamos a Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 7. Jeremías, capítulo 1, verso 4 al 9. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Amén. Levanten, quiero ver cuántos han traído Biblia, si son tan amables. Ah, pues sí, va, hay una toma, ahí manténganla. Es que esta las vamos a subir. Ahí no pueden buscar en el Face JC Romero y si no pues en el Face de David Sarabia. Amén, gracias. Va, qué bien, los felicito, hermano. Felicidades, pastor. Toda la congregación trae Biblia, mire. ¿Estamos listos? Amén. Dice la palabra del Señor como está escrito: Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en quién dice su Biblia, en mi nombre, a todas las naciones del mundo. Esta es otra versión que tengo, por cierto. Bueno. Le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Versículo 7, pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. ¿Cómo dice en su escritura lo último? Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, por la lectura de tu palabra, Señor. Queremos la unción, la gracia de tu Espíritu sobre nuestras vidas, Señor. Queremos abandonarnos en tus manos, Señor, y que quites el hombre material, que sea el hombre espiritual, Señor. Queremos ser ese instrumento de honra y que tú seas glorificado. Bendecimos a esta amada congregación, a la Iglesia Rey de Reyes, Señor. Bendecimos también la vida de su pastor Francisco Torres, a cada uno de sus líderes, a cada uno de los niños, a todos tus servidores. En el nombre de Cristo Jesús y con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Bien, pueden sentarse.
a través de los años el Señor ha levantado siervos y siervas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántas siervas hay acá? ¿Cuántos siervos tenemos aquí? Bien, gracias, hermano. Estamos bien entonces. Él, desde tiempos antiguos, ha preparado siempre, ha mantenido siervos dispuestos para que puedan honrar, para que puedan bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire qué precioso el nombre de esta iglesia. Sí, así se llama. Rey de Reyes. The King of the King. ¿Así sería? Sí, ¿verdad? La mies es mucha, pero lamentablemente siempre los obreros son pocos. Y a veces Dios quiere usarte. Dios te ha dado capacidades increíbles. Dios te ha dado habilidades, pero a veces nosotros las escondemos. ¿Cuántos levantan la mano y sienten que Dios les ha dado habilidades para servir en su obra? Qué bien, les felicito. Entonces, ¿cuántos tienen un corazón dispuesto para seguir sirviendo en su obra? Amén, gloria a Dios por eso. Y no es en vano, nos estamos dando cuenta que acaban de cumplir 29 años. ¿Cuántos iniciaron aquí esa obra? ¿Cuántos tienen 29 años de estar aquí? Aparte del pastor, por supuesto. Nadie. Oh, como no, allá veo unas manos levantadas. Amén. Así que felicitamos al pastor Francisco Torres. 29 años de estar al frente de esta maravillosa y bendecida obra. ¿Le dan palmas al Señor por eso, por esa honra y por esa gloria? Amén. Dios te va a llamar de donde estés. No importa tu posición. Y hablo de posición social. No importa tu estatura, no importa tu color. Dios estaba llamando al siervo Jeremías. Este libro escrito aproximado entre los años 931 y 922 antes de Cristo. Pero esta palabra sigue vigente hoy en día. En ese entonces era Jeremías. Ahora el Señor te está llamando a ti y a mí para servir en su obra. ¿Sí? Personajes que sobresalen dentro de Jeremías, dentro de la historia que vamos a compartir un poquito, hablando del primer libro de Samuel, Saúl y David. Y repito, no importa la posición que tú tengas, no importa si tienes o no tienes vehículo, gloria a Dios por los que tienen vehículo. Y qué bien si tienes un vehículo del año reciente. Pero Dios no mira eso. Todo eso sirve como herramientas para el servicio tuyo y el servicio mío. Entonces no importa tu tamaño, no importa tu color, no importa esto o aquello. Lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirábamos cómo el ministerio de alabanza nos transmitía, nos introducía a la misma presencia del Señor, hermanos. Porque en la alabanza hay un gran poder. Y lo vamos a ver a la luz de la historia de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace la alabanza? Nos mueve. Y Dios usa y Dios prepara a estos siervos para hacer como una antesala a la hora de escuchar la palabra y antes de la palabra el momento de buscar la misma presencia del Señor a través de las peticiones, a través de esto, aquello. Dios prepara todo en su momento. Pero quisiera compartir con ustedes por lo menos unas 7 características. Y vamos a ver cuántos están dispuestos a recibirla. Levanten la mano. Y yo sé que ustedes la tienen, pero a veces lo que sucede es que los escondemos, pastor. Y decimos, ese trabajo es para otro. Ese trabajo es para el pastor, ese trabajo es para el diácono, es para el servidor, pero no es para mí. Pero vamos a ver que sí. Número 1, característica número 1 que vamos a encontrar aquí es preparado. ¿Cuántos están preparados?
Dentro de los exploradores del rey, ¿qué pasa con ese saludo? ¿Quién sabe ese saludo de los exploradores? Sí, se dice, preparado. Ahora, ¿por qué hablo de Dios? Te da talentos, Dios te da ministerio y Dios ha dado esta habilidad. ¿Y sabe por qué la digo? Porque en el primer libro de Samuel encontramos esa escritura que es apoyada. Dice que cada vez que se posesionaba a aquel espíritu inmundo o aquel espíritu malo de Saúl, ¿qué era lo que pasaba? ¿A quién mandaban a llamar? A David. Y nótese que la escritura dice dentro del primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 17, que David tocaba, ¿cómo dice ahí? Tocaba, sí, correcto, ese es el instrumento, pero dice que lo tocaba ¿cómo? ¿Bien o mal? Entonces, él manda a llamar a alguien que pueda, porque él dice, quiero a alguien que sepa tocar. Yo pregunto, ¿cuántos están preparados? Entonces, Dios es el que nos capacita, hermanos. Por eso, mire, si tomamos de ejemplo lo que le está diciendo a Jeremías, él está diciendo de que es un niño, ¿sí? Y luego también le menciona que es muy joven. Entonces, a veces nosotros ponemos un pretexto, ponemos otro, pero Dios te está diciendo, yo te he dado esa habilidad. Entonces, Él es el que nos prepara, así como lo hizo con este joven David. Él lo preparó porque tocaba muy bien. Y lo mismo, hermano, cuando estaban en el ministerio de alabanza, sí, ¿verdad que ellos estaban ministrando muy bien? ¿Y qué es lo que hace ellos? Transportarnos a la presencia misma del Señor. Y por eso le decía de que bíblicamente la administración de la alabanza tiene poder, hermanos. Porque es la que nos prepara el terreno. Y si no, vea cuando las amas de casa andan haciendo el quehacer, el oficio en casita, ¿qué es lo que andan haciendo? Cantando alabanzas, cantando cánticos. Andan haciendo una y otra cosa, pero a la vez andan recibiendo y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que gloria a Dios por eso, hermanos. Dios nos ha capacitado, Dios te ha preparado a ti. Así que dile al que tienes a la par, Dios te ha preparado. Eso es. Amén. A veces nosotros decimos, es que eso no es para mí. Ese trabajo es solo el para pastor. Momentito. Es para el servidor. Momentito. Es para ti también. Es para ti porque Dios te ha preparado. Dios te ha preparado, lo que tienes que hacer nada más es descubrir ese talento que hay en ti. ¿Sí? ¿Sienten que Dios los ha capacitado, hermanos? Amén. Fíjese que, para que pasemos a la segunda característica, David dice, tenía la preparación que no era un simple pastor de ovejas. Y como en ese entonces, el ser pastor de ovejas era ¿cómo les dijera? Era el empleo, como le querramos llamar, la profesión, pero más, ¿cuál es la palabra que quisiera decirles? Más baja, quizás esa es la palabra. En ese entonces, ser un pastor de ovejas era lo peor, como quien dice, peor que un obrero. Pero David, hermanos, no solamente era un pastor de ovejas, por eso digo, tenemos esa característica, Dios nos ha preparado, porque Dios también lo había preparado y capacitado a David, que además de ser un pastor de ovejas, también era un campeón. ¿Y por qué? Dice que era lo que hacía con los leones. Los mataba. Y no solo eso, mire qué preparado era también. ¿Qué pasaba con los osos? También los mataba. Y no solo eso, también era o fue el matador del gigante, donde nosotros nos vamos a basar esta porción bíblica. Número 2. Así que Dios nos ha preparado, ¿sí? Y tenemos esa característica. Número 2 es valiente. Nótese, siempre en el primer libro de Samuel dice, nada tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo.
yo mismo iré a pelear contra él, hablando David, diciéndole al rey, versículo 33, ¿cómo vas a pelear tú solo contra un filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. En el primer libro de Samuel está toda esa historia. A pesar de que David, hermanos, no era un guerrero así activo como David. Imagínense un hombre casi de 3 metros, porque eso lo dice la Escritura, que casi medía 3 metros, ¿verdad? ¿Sí? Casi 3 metros. Primero libro de Samuel 17:4, dice que casi 3 metros. Ahora, imagínense, y no solo la altura, y Davidcito, un jovencito de 16, 17 años de edad, sin mayor experiencia, frente a un gigante, pero su valentía, pregunto, ¿quién le había dado esa característica a David? Iglesia amada, ¿quién había capacitado a Dios con la característica de la valentía? Amén. ¿Cuántos son valientes aquí? Pero a veces nótese de que un ratón miramos y a subirnos a un ¿qué? A una silla. Y el ratón a veces no solo las mujeres le tienen miedo, también hay hombres. Yo ya he visto hombres que tienen euforia a los ratones. Pero mire esta otra característica que Dios le había dado, a pesar de que era un muchacho inexperto en armas, porque cuando le estaban poniendo todo ese, toda la coraza, todo el escudo, la espada, bueno, era la armadura del rey la que le estaban poniendo a David. Entonces, Saúl era un tremendo hombre también, era muy alto, porque dice que hasta los hombros le llegaba. Ahora, cuando Davidcito quiso dar paso ya con toda la vestimenta de un guerrero para la batalla, ¿qué pasó? Dice la Escritura que no podía caminar. Entonces, pero Dios lo capacitó y le dio esa valentía. ¿Somos valientes en el Señor, hermanos? Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortaleza. Y si usted cree esta palabra, dele palmas al Señor. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer si somos valientes, al igual que David, enfrentar la batalla y decirle, pastor, aquí estoy, heme aquí? Y el pastor te da a ti un privilegio de ministrar, de compartir la palabra, de dirigir los cantos, la adoración, lo que fuese, de servir con los niños, etcétera. Entonces, hay que tomar esa valentía. Y como Dios ya te ha preparado, entonces lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, heme aquí, estoy a tu servicio, y decirle a su pastor, Pastor Francisco, estoy a su servicio, porque Dios ya te ha preparado. Tenemos que ser valientes en los problemas, valientes en medio de las adversidades, aunque la marea sea alta, etcétera. Pero confiamos en el Señor, y eso es lo que hizo David. David, simple y sencillo, confió en Dios, hermanos. Y es el mismo Dios en el que creyó David, en el mismo Dios que usted y yo también hemos creído, el mismo Dios que nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho vencedores, dice la palabra del Señor. Y no solo vencedores, sino que reza ahí también, literalmente, que nos ha hecho más que vencedores. Entonces, ¿cuántos son más que vencedores esta mañana? Amén. En ningún momento debemos de tener algún temor, porque aquí lo que estaba pasando dentro de la Escritura que yo veo, y dice aquí que tú eres valiente. David en ningún momento tuvo temor. Cuando le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, y que dice, mas yo vengo a ti en nombre de ¿quién? En nombre de Jehová de los... Esa es valentía. Entonces, Dios ya te preparó. Dios ya te dio valentía. Vamos al número 3. Vigoroso. ¿Y sabe qué es una persona vigorosa? Aquí en el original dice que es una persona entusiasta. Es una persona alegre.
Así como cuando nos van a pagar. ¿Con qué cara llegamos cuando nos van a pagar? Le vamos a pagar y hasta andan buscando para que firmen la planilla. ¿Verdad que sí? Vigoroso. Entonces, es que a veces, hermanos, tenemos esa dificultad para llegar temprano a la iglesia del Señor. No se oye, aló. Pero ¿qué sucede cuando vamos a nuestras labores? Llegamos 10 minutos después, 30 minutos después. Ya escucharon ahí qué es lo que pasa. Que lo que sucede si llegamos 30 minutos tarde al trabajo. Lo más probable es que le dicen, vaya, venga por favor, al final, por su cheque, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta empresa. Mire, y comienzan a echarle en buen salvadoreño, folclor salvadoreño, porque sé que esto lo van a subir. Entonces, en buen salvadoreño, mire, usted es una gran persona, usted tiene buenas habilidades, y comienzan a decirle, miren, esta empresa, usted es preparado, usted es valiente, usted es una persona vigorosa. Entonces, si es vigorosa, ¿por qué lo están quitando, pues? ¿Sí? Entonces, continuemos. Así que cuando nos den siempre un privilegio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que recibir un privilegio, amada iglesia del Señor? Con entusiasmo, con alegría. Me toca ministrar el próximo domingo, gloria a Dios. El pastor me asignó en esto, pues gloria a Dios. Entonces, como ya nos preparó, ya somos valientes. ¿Y qué más tenemos ahorita? ¿En qué punto vamos? En el número 3, ¿cuál es? Somos vigorosos. ¿Cuántos se sienten vigorosos aquí? Con vitalidad, con deseo de caminar, con deseo de sonreír. Ustedes sabían, hermanos, que cuando nos enojamos, no sé si hay un médico aquí. No hay un médico. ¿Saben cuántos muslos movemos cuando nos enojamos, hermano? Y si no, se los voy a dejar de tarea como maestro de instituto bíblico. Ahí lo averiguan. Y averigüe también cuántos muslos movemos cuando sonreímos. Pero ¿sabe qué le quiero decir? ¿Sabe cuándo movemos más muslos? ¿Cuando nos enojamos o cuando sonreímos? ¿Qué cree usted? ¿Ah? Vaya, pues ahí se los dejo de tarea. Se van ahí al internet. Dicen allá en mi pueblo, el internet, dicen. Entonces, Dios te ha capacitado y Dios te ha dado ese vigor para que lo trabajes, para que lo utilices en su obra, en servicio de. No importando la circunstancia, no importando la dificultad, es que Dios es fiel a sus promesas, hermanos. Y en medio de esa adversidad, en medio de esta gran batalla, en medio de ese gran gigante, así como en nuestra vida, que a veces nosotros decimos, es que ese gigante es demasiado alto, esa prueba es muy difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos... Y alguien dijo, todo lo puedo en Filipenses 4:13 que me fortalece. Bueno, estaba diciendo una gran verdad. No importa cuál sea la dimensión de tu problema que estás pasando, económico, en familia, dentro de tu trabajo, con tu vecino, hay que mantenerse vigoroso, hay que mantenerse sonriente. ¿Sí? Y usted dirá, pero mire, pastor, lo que usted me está diciendo es bastante difícil. Pero todo lo podemos en... ¿O dice algunas cosas nada más? El original, ¿todo qué quiere decir? Todo es la circunferencia, todo es todo. Todo lo podemos en Él. Lo que tenemos que hacer es igual que Davidcito, confiar en Él. Y no decir como Jeremías, que Jeremías estaba diciendo, soy muy joven. Como queriéndole decir, yo no tengo experiencia. Pero más no sabía que Dios ya lo había preparado. Davidcito ya estaba preparado, hermanos. Y no solo para ser pastor de ovejas, no solo para matar osos, no solo para matar leones,
sino también gigantes. ¿Cuál es el gigante que tú vas a vencer, llamada iglesia? Y ahí lo dejo nada más, en la mente de cada uno. Todos tenemos que vencer un gigante. Y lo vamos a derribar así como dijo David. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que suceda lo que suceda, mantengamos ese rostro de alegría, de entusiasmo. Ahora imagínense si nos fuéramos a... Cerremos los ojos y fuéramos a ver al momento de la batalla, cuando Davidcito entra y mira al gigante con todas esas corazas. Imagínense esa gran espada, cómo podía ser de enorme, de un gigante. Pero como era valiente y él sabía en nombre de quién iba. Esa era la gran diferencia. ¿Y qué pasaba con el gigante? Él comienza a decir, bueno, si hay alguien dentro de ustedes, le dice a los israelitas, y sabe durante cuánto tiempo le hizo en buen salvadoreño, se burlaba de ellos. ¿Sabe durante cuántos días pasó así? Haciéndoles la vida imposible. 40 días, dice la Escritura. Salía, ajá, ¿qué pasó? ¿Y quién es el que me va a enfrentar? Ya me imagino, parafraseado, ajá, ¿quién me va a enfrentar? ¿Y qué pasaba? Que Saúl y todo el pueblo de Israel, dice literalmente, que sentían miedo. Pánico, dice otra traducción. Se espantaban. Pero no, en el Señor todo lo podemos. Dele palma al que cree que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Dios lo había capacitado. Número 4. Varón de guerra. 1, preparado. 2, valiente. 3, dijimos, vigoroso. Y 4, varón de guerra. Ahora, imagínese cuando el papá, ¿cómo se llamaba el papá de David? ¿Quién me dice? Isaí, gracias. De la simiente de Abraham. Así dijera un rabino. Abraham, dijera. De la simiente de Abraham. Entonces, cuando lo manda para que le lleve, ¿qué era lo que le llevaba a los hermanos de él? A los 3 hermanos mayores que estaban sirviendo en la guerra. Le llevaba el rancho, dijeran los militares. Le llevaban comida. Ahora, entonces, él vio todo lo que estaba pasando, pero nótese ahí, por eso estoy hablando de guerra. Dice que cuando iba en camino, Davidcito, que lo había mandado Isaí, a dejarles comida, ¿cómo creen ustedes que estaban los hermanos de David? Esos 3 hermanos mayores, ya que Isaí tenía 8 hijos. Y era, dice la misma Escritura, era el hombre más viejo de ese entonces, de mucha edad. ¿Qué pasaba? ¿Cómo estaban los hermanos de David, hermanos? ¿Sabe dónde estaban? ¿Cree ustedes que estaban peleando? ¿Dónde estaban? Estaban en la trinchera, pero escondidos. Estaban cohibidos, estaban con temor. Y no era menos lo que estaba pasando. Un tremendo Goliat, un tremendo gigante de la ciudad de Gal. Así los encontró. No estaban en la guerra, no estaban en acción, en otras palabras, sino que estaban escondidos en las trincheras. Y cuando Davidcito oye esto y aquello, pero él dice, bueno, y se presenta ante el rey, bueno, sigue diciendo el gigante, si hay uno aquí que me pueda enfrentar. Pero, oiga lo que le dice. Si hay uno entre ustedes que me enfrente y me venza, ¿qué le estaba proponiendo? ¿Qué iba a hacer? Le iba a servir. Iban a ser sus esclavos. Pero Goliat, por ser un hombre de guerra, él se sentía con todos los poderes, como decimos. Él dijo, aquí nadie más me va a vencer. ¿Y quién más? Pues, si era un guerrero preparado, además de la altura,
y con todo su vestimenta, cualquiera sentía temor. Sin embargo, le dice, si uno de ustedes me vence, entonces nosotros vamos a ser sus servidores. Pero si usted nota en la Escritura, eso está en segundo lugar. Primero dice, si hay uno de entre ustedes, de los israelitas, que nos pueda vencer, o sea que Goliat estaba seguro que nadie podía vencerlo. Ahora imagínense, adelantémonos un poquito al pasaje porque estamos en lo de guerra. Cuando mira a Davidcito, ¡ay! Este muchachito, dijo. Imaginemos esa escena, hermano. Imagínense la escena de un jovencito de 16 o 17 años. No preparado para guerra material, pero sí preparado para una guerra espiritual. Entonces, usted y yo somos guerreros espirituales, ¿sí? ¿Cuántos son guerreros espirituales aquí? Y la guerra la vencemos a través de la oración. La guerra la vencemos leyendo la palabra del Señor, ¿sí? Orando unos por otros. Aun cuando estamos en esa coinonía, estamos venciendo esa guerra. Porque alguien dijo por ahí que un pueblo unido... Yo quise buscarlo en la Escritura, pero no lo hay ahí, pastor. Un pueblo unido jamás, dice, jamás será vencido. Pero la misma Escritura dice que somos más que vencedores. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos más adelante. A veces cuando hablamos de guerra como que malinterpretamos esto. Así es que ojo con esto, pastor. A veces dice, mire, que el pastor está diciendo que tenemos que estar solo en guerra y con la esposa, ¿verdad? No. O los famosos platillos voladores. No, el pastor dijo que tenemos que estar en guerra. Y esta es una guerra espiritual, hermanos. ¿Sí? Por eso Davidcito le dice, tú vienes a mí con jabalina, tú vienes a mí con espada. ¿Con qué más le dice? Y fíjese que las jabalinas de un gigante, imagínese cómo podía ser una jabalina de un... Era como un telar, dice. Era muy grande. Y Davidcito pequeño. Es más, si Davidcito llegó al campo de batalla sin ninguna coraza porque él no pudo caminar. Y lo que hicieron fue quitarle toda la vestimenta de un guerrero. Y todo eso lo tenía Goliat. Y él llegó, pero no le importó, porque él sabía que Dios lo había capacitado. Y es más, también le dice, antes de irse al campo de batalla, le dice a Saúl, bueno, si he vencido a leones y los he matado, he vencido a osos y los he matado. Lo mismo le dijo a Saúl Davidcito, este será entregado hoy en las manos de Dios. Así que mata a ese gigante, hermano. Solo el Señor sabe cuál es ese gigante que a veces nos quiere impedir. Como somos personas, como somos varones de guerra, tenemos que vencer. Otra característica, así que no importa tu estatura. Dile al que está a la par, no importa mi estatura, dile. ¿Cuántos se consideran pequeños aquí? Levanten la mano así, con sinceridad, por favor. Les tengo buenas noticias a los que son pequeños de estatura. Dígale al que tiene a la par, en las cosas pequeñas vienen las mejores fragancias, dígale. ¿Sí? ¿Les gustó? Sí, es cierto. ¿O no? Vaya, pues ahí se los dejo ahí a ustedes. Dios usó a este pequeñito, hermanos, para honrar su nombre. Y Dios te va a seguir honrando a ti, porque te ha preparado, porque te ha hecho valiente, te ha hecho vigoroso, te ha hecho una mujer y un hombre de guerra. ¿Cuántas mujeres de guerra hay aquí? Levanten la mano las mujeres. Digan gloria a Dios las mujeres. Aleluya a los hombres.
Un grito de guerra a toda la iglesia. Amén. Están muy vigorosos, bien desayunados. Aleluya. Así es que no tenemos que tener ese temor, hermanos. Tenemos que vencer en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a la característica número 5. Prudentes en palabra. Ay, es que esto cuesta. Esto nos cuesta, hermano. A David, primer libro de Samuel, en el capítulo 17 siempre, le respondió a mí. Mire, como estamos hablando de palabras prudentes, David también Dios le había dado esta capacidad. Lo mismo que te ha dotado a ti y a mí. Lo que sucede es que a veces hablamos más de la cuenta. A veces hablamos algo que no tenemos que decir. A veces decimos algo que no nos importa. David le respondió, estas fueron las palabras: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, el 35, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa, que es una oveja. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta que, dice ahí su escritura, hasta matarlo. Y el versículo 36, primer libro de Samuel 17, es: este siervo de su majestad ha matado, le dice, ¿qué es lo que dice ahí su escritura? ¿Qué es lo que ha matado? Leones y osos. Lo mismo puede hacer con, ¿qué dice? Con este filisteo pagano. Porque está desafiando ¿a quién? Al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ¿quién? De este filisteo. Así es que dígale al que tiene a la par: Dios te librará de ese filisteo. Amén. Tenemos que ser prudentes en palabras. Pero fíjese que a veces nosotros nos metemos en dificultad por hablar o decir cosas que no tenemos que decir. Y en buen salvadoreño decimos, bueno, ¿y quién te dijo eso? Fulano de tal. Y nosotros, ups, ya la regué. Esta es otra característica que Dios nos ha dado, hermanos. Debemos de saberla utilizar. Entonces, estas fueron las palabras prudentes de David. Pero mire, Davidcito no le dijo, Benito, gigante, yo te voy a vencer, mira mis muslos, mira qué cholo soy. ¿Y cómo si Davidcito era pequeño? Las palabras sabias: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti, le dijo, en el nombre. ¿Cómo le va a decir a su adversario ahora? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando escuchemos algo, hermanos, negativo, solo oigámoslo, no lo comentemos. ¿Sabe que nosotros somos embajadores de Cristo? En el trabajo, en la vecindad, con todas las personas que nos relacionamos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a marcar esa diferencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo que marcamos la diferencia? Y por eso es que nótese que de repente un compañero suyo o su jefe le dice, mire, fulano de tal, quería hablar con usted. No sé a cuánto les ha pasado eso, que lo llama el jefe o un compañero. Y le dice, fíjese que tengo este y este problema, ¿qué me puede aconsejar? ¿Cómo se siente usted, hermano? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darles palabras de sabiduría. Tenemos que ser prudentes al momento de hablar. Nótese si es que le está diciendo algún problema familiar, algún problema financiero, o qué sé yo, podría ser que a lo mejor le está hablando de un problema con el jefe. Pero, ojo, prudentes en
palabras. Y el mundo por eso se destruye, hermanos. Creo que el libro de Santiago, si no mal recuerdo, pastor, es el que menciona, que dice que con la lengua podemos incendiar un bosque. Sí, ¿verdad? Ando bien ubicado. Entonces, prudentes en palabras. ¿Usted ya ha pensado por qué tenemos dos ojos? El cuento de Caperucita, para mirar mejor. ¿Se han preguntado por qué tenemos dos oídos? Para escucharte mejor, le dice. Pero característica, ¿y por qué nos ha dado solo una boca, Dios? Ay, qué terrible. Bueno, mire, la nariz tiene dos fosas nasales. Izquierda, derecha. Ojos, izquierdo, derecho. Oídos, izquierdo, derecho, derecho. Pero solo una boca. ¿Y si nos hubiera dado dos bocas el Señor Dios mío? ¡Qué terrible! En los ferrocarriles hay un rótulo que dice, si se acuerdan de ese alto, mire, oiga. Pero fíjese que va diciendo en secuencia. Primero dice que alto. Primero tenemos que detenernos. Alto. Luego, ¿qué dice? Mire. Y por último, porque imagínense que dijera así. Mire, oiga, y vamos sobre la línea, imagínense, y dice alto. Y viene el tren. Entonces, esta es otra característica, hermanos. Y la iglesia del Señor la tiene. Nosotros somos la sal de la tierra, dice la Escritura. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué? Entonces las mujeres que están aquí, ¿para qué utilizan la sal? Para sazonar, para darle sabor. Entonces, ¿cuánto sentimos que le damos sabor a este mundo, hermanos? Levante la mano y dele palmas a mi Señor. Si somos esa sal de la tierra. Aleluya. Así es que Dios te ha dado todas esas habilidades. Lo que sucede es que las escondemos nada más. Ahí están. Vamos a otra característica. Entonces, prudentes como serpientes y mansos como ¿qué? Como palomas. Correcto. Hay un comercial, antes de pasar a esa sexta característica o habilidad que Dios te ha dado. Hay un comercial en televisión que dice cuente del 1 al 10. Porque es para que meditemos antes de abrir nuestra una y única boca que Dios nos ha dado. Es que nos cuesta tanto hablar, ¿verdad, pastor? Mire, yo tengo el don, dicen, de hablar. Dios es tan sabio, hermanos, y por eso nos dio solo una boca. Y ya le dije, si usted ya había pensado eso, bueno, ¿por qué tengo dos ojos? ¿Por qué tengo dos oídos? ¿Por qué tengo dos fosas nasales? Y no, bueno, ¿por qué tengo dos manos? Sigamos. ¿Por qué tengo dos pies? Pero ¿por qué tengo solo una boca? Número 6, dice la Escritura que era hermoso. Refiriéndose siempre ¿a quién? A David. Creo que esto es lo que más nos abunda que nos digan. ¿Qué sienten ustedes cuando les dicen, ah, mire qué hermoso es usted? Y si alguien es un poquito de complexión fuerte, le dice, no me diga gordito, no me diga gordita, dígame hermosa, dice. Dígame hermoso. En buen salvadoreño, el cholo, le dicen. Mire los muslos que tiene, dice. Come espinacas como Popeye. ¿Cuántos se sienten hermosos aquí? Dígale al que tiene a la par, pues, tú eres hermoso, dígale. Dios te ha hecho hermoso. Es otra de las habilidades que Dios te ha dado, amada iglesia. Hermosos. Hermosos como el oso, dice. Si el oso es hermoso, ¿ya lo han visto?
¿Ya saben todas las características del oso ustedes? ¿No miran el Discovery Channel ustedes? ¿El Animal Planet? No me lo han patrocinado, conste, para que esté hablando de. Entonces, esta es una característica que Dios te ha dado, esa habilidad. Y nos encanta que nos digan, mire qué bonito se mira usted así. Mire qué elegante a la dama, mire qué elegante se mira con esa ropa. Esos zapatos le quedan, pero es que mire, esa falda, cosa seria. Que Dios te bendiga, sierva, dice. Ah, pues solo esa voy a llevar al templo, dice. O al hombre, ¿verdad? Mire, esa su ropa o esa su corbata que tiene, linda su corbata, dice. La voy a lavar y la voy a llevar a la dry todos los días y esa misma voy a traer. La Escritura no está hablando de esa hermosura. Dice que era hermoso en su interior, porque Él lo había capacitado. ¿Qué más? Le había dado valentía. ¿Qué más le había dado? Vigor, vigoroso lo había hecho. ¿Qué más? Varón de guerra. ¿Qué más lo había hecho? Palabras prudentes, prudente en palabras. Y también lo había capacitado de esa hermosura en su interior. Qué bien por las mujeres. Y como dice el hermano Vicente Fernández, oh mujeres divinas, dice. Ah, no, si no es hermano, todavía no se ha convertido. Perdón, entonces, hermano. Ya le ando diciendo hermano yo. Dios nos ha dotado de esa belleza interior. ¿Y sabe cómo la obtenemos? Leyendo la palabra, orando, buscando la misma presencia del Señor. Entonces Davidcito dijo, aquí no hay ningún problema, no importa mi estatura. Y no importa que este gigante hable y esté diciendo, bueno, ¿quién es el que me va a enfrentar? Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y él está creyendo esta palabra y le dice al rey que así como había vencido leones, como había vencido osos y los había matado, también ese gigante iba a morir en las manos del Señor. Y es más, te voy a traer la cabeza, le dijo. ¿Y con qué murió? Pregunto, Goliat. ¿Por qué murió Goliat? ¿Por qué creen ustedes que murió? ¿Y ustedes saben cuál fue la primer marca de moto que hubo en el mundo? Dice que David usó una. Esa fue la primer marca entonces. Se fue a un arroyo donde hay fuente, como dice ese canto que entonábamos, tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará. Amén. Esa es la fuente. Se fue a un arroyo y toma 5 piedritas lisas. Yo pregunto, ¿por qué si David tenía una tremenda puntería, por qué llevaría 5 piedras? Solo una le bastaba. ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Quieren saber por qué? Pues el pastor, yo sé que ya sé, ya pasó el Instituto Bíblico, ya pasó el Betel y todo eso, ya lo sabe y lo tiene aquí, ¿verdad? David tenía 4 hermanos más y él eran 5. Entonces dijo Davidcito, por si se me vienen los hermanos, una, abajo. Pero como el líder era Goliat, porque había otro de los hermanos de ellos que también se llamaba Goliat, pero él era el líder, dice que le incrustó la piedra ¿en dónde? En una escritura, en una traducción bíblica dice que entre ceja y ceja. Y en la nuestra de la Reina Valera dice en la. Pero yo les pregunto, ¿ahí murió Goliat? ¿Y entonces qué pasó con la piedra? Con la piedra lo que hizo que lo
derribó, lo desplomó. Entonces, ¿qué tuvo que...? Ahora, imagínense a Davidcito, y es más, dice la Escritura que Goliat andaba a su escudero. Ahora, imagínense Davidcito para tomar esa espada, porque dice la misma Biblia, ahí en primer libro de Samuel, que con la espada de Goliat, ¿qué pasó? Le cortó, lo decapitó. Imagínense cuánta fuerza tuvo que usar este muchacho, este joven. Así es que sigo diciendo, los que son pequeños, no se menosprecien, por favor, oye. Hermosos hermanos, a veces podría ser de que alguien diga, mire que yo me siento un poquito feo. ¿Cuántos son feos? ¿Cuántos se consideran feos aquí? Así, levanten la mano, quiero ver, ¿cuántos feitos? No, ¿verdad? Vaya, pues ¿cuántos hermosos hay aquí? Ah, ahí sí, ¿verdad? Ya les gustó. Vamos a la última característica y la más Aleluya, sí. importante. Aleluya. Esta es otra de las Aleluya. habilidades Aleluya. también Aleluya. que necesitamos. Entonces, orando, leyendo su palabra, así tendremos esos muslos. Gracias. Así tendremos esos muslos. Yo creo que es la batería ya. Esos muslos espirituales. Vamos a la habilidad. Todas son buenas, pero esta es la más importante. Número 7, Jehová está contigo. Dígale al que tiene a la par, Jehová está contigo, y dele palmas al Señor. Aleluya. Gracias. Ya me había gustado ese. Lo oigo. Bueno, ya estuvo, para que no difiera ahí el audio, está bien. Jehová está contigo. Versículo 17. Y esta es una de las cualidades más importantes. Es una de las habilidades más importantes que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén, iglesia? Por ahí hablábamos un poquito en la oficina con el pastor, y qué bien por todas esas maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y eso quiere decir, Pastor Francisco Torres, Dios está contigo. Extienda su mano así sobre su pastor y dígale, Dios está contigo, pastor. Amén. Varón esforzado y valiente. ¿Se acuerda lo que le pasó a Gedeón también? Que Dios así le dijo, varón valiente y esforzado. Entonces Dios está contigo. Así como estuvo con Moisés, así le dijo a Josué, también estaré con, ¿qué le dice? Contigo. Entonces, si Él está con nosotros, hermanos, nada nos va a pasar. Es importante la preparación. Dios te ha preparado. Es importante, Dios te ha hecho valiente. Qué bien. ¿Qué más? Dios te ha ¿qué? Te ha dado vigor. Dios te ha hecho una mujer o un varón de guerra. Dios te ha dado palabras de prudencia. Dios te ha dado ¿qué? Hermosura. Pero lo más importante es que Jehová está contigo. ¿Por qué creen ustedes que Davidcito venció? ¿Porque era hermoso? Pues la misma escritura dice que él era de hermoso parecer, que era rubio. ¿Se acuerdan cuando Samuel, Dios le dijo que tenía que ungir a un rey y se fue para ese lugar, para Belén, y luego ahí pues llega donde, guiado por el Señor, y le dice a Isaí, mira, necesito que saques a tus hijos, y tenían que hacer todo ese proceso de limpieza, de echarles ungüento, que no sé qué, porque en esos entonces el profeta era bien respetado. Y si no mal recuerdo, yo creo que le decían vidente, ¿verdad? Al profeta, algo así, recuerdo. Comenzó a pasar el mayor, el segundo, el siguiente, el otro, y nada. Y como Saúl fue el primer rey en la tierra, ¿sí sabían? Nunca había habido rey en la tierra. Por eso en el libro de Jueces ahí encontramos que
¿quiénes fueron reyes? Así como Samuel. ¿Quién se acuerda de algún nombre? Oseas. Bueno, tantos reyes que existieron. Digo, jueces. Pero lo que les quiero decir es que por último le dice, pero es que Dios no ha dicho a quién voy a ungir todavía. Y allá le dice Isaías, ya tengo, le dice a mi único, al menor de todos. Pero como él era un pastor de ovejas, como queriéndole decir, pero mire ese apestoso a rebaño, ese maloliente, ese jornalero, no, tráelo, hay que bañarlo, hay que prepararlo. Y dice ahí literalmente que él era hermoso, de buen parecer. En otras palabras le quiso decir, es un top model. Parafraseado eso quiere decir. Y aquí vamos finalizando la prédica, hermanos. Ya veo algunos que me están levantando ahí o están viendo el reloj. No, son bromas. Esta es la cualidad o habilidad que Dios te ha dado. Todas son importantes y debemos de tenerlas, ¿sí? Pero sobre todo debemos cuando Dios está con nosotros. El Salmo 27:1, alguien que me lo lea por favor ahí rápidamente. No importa lo que pase a tu alrededor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Y qué dice el Salmo 91? Más a ti no llegará. ¿Qué dice el Salmo 27:1? Amén. En otras palabras, parafraseado, ¿quién te podrá dar temor? Si Dios con nosotros, ¿quién? Entonces, si Dios está contigo, ¿quién vendrá contra mí? Amén. De nuevo, dile al que tienes a la par, Dios está contigo. Póngase sobre sus pies. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios los siga bendiciendo.